Bueno, retomamos acá nuestra última parte de la clase de Introducción a la Química Orgánica, donde vamos a clasificar las reacciones químicas. ¿Qué es una reacción química primero? Es un proceso de interacción entre especies químicas en el que, como consecuencia de ruptura y formación de enlaces, se origina una nueva entidad química. Hay diferentes métodos de clasificación de las reacciones. Puede ser según el tipo de transformación que ocurra, según la forma en que se rompen los enlaces, según la forma en que se rompen y se forman los enlaces además. Bien. Según el tipo de cambio estructural en el que, sufre el reactivo, se pueden clasificar en reacciones de sustitución, reacciones de adición, de eliminación, de transposición, reacciones redox y reacciones ácido-base. Nosotros en la primera parte de la materia, antes del primer parcial, vamos a ver reacciones de sustitución, de adición, de sustitución, y reacciones de eliminación. Eso es lo que va a abarcar la primera parte de la materia. La segunda parte de la materia va a abarcar adición, redox y ácido-base. Las transposiciones las van a ver después en Orgánica 2. Vamos a ver en general cómo es una reacción de sustitución. No, en una reacción de sustitución simplemente, por eso se llama sustitución, se cambia un grupo por otro. Por ejemplo, tenemos un grupo A que se cambia por un grupo B. No cambia el grado de insaturación de ningún átomo, lo único que sucede es que se cambia un átomo por otro. Por ejemplo, acá tenemos bromoetano más hidróxido de sodio y obtenemos como resultado etanol más bromuro de sodio. Acá se cambia un cloro por un grupo ciano, y acá se cambia un yodo por un grupo O metilo. Las reacciones de adición, ¿qué consisten? Consisten en la adición de dos especies químicas a un enlace múltiple. Puede ser un doble o un triple enlace. Por ejemplo, acá tenemos un doble enlace con más una molécula AB que se adiciona A y B. Este sería el producto de adición. Ejemplo, adición de bromo, adición de hidrógeno, por ejemplo. Las de eliminación son las inversas. Tenemos una sustancia que tiene unido un átomo A y un átomo B, se pierde ese AB y se forma un doble enlace. Por ejemplo, la deshidratación de un alcohol, la reacción de eliminación de bromhídrico. Las reacciones de transposición consisten en cambiar de lugar un grupo dentro de la misma molécula o un átomo, depende de lo que sea. Por ejemplo, el butano reacciona con catalizadores para dar el isobutano. Otro ejemplo que tenemos acá es esta reacción muy común, donde esta parte de la molécula pasa a posición orto y acá se genera un hidrógeno. Otro tipo de reacciones que nosotros vamos a ver son las reacciones de óxido-reducción. En los procesos de óxido-reducción, ¿qué pasa? Hay un cambio en los enlaces covalentes entre átomos de distinta electronegatividad. La formación de un enlace entre el carbono y un átomo más electronegativo es un proceso de oxidación. Y la formación de un enlace entre el carbono y uno menos electronegativo es un proceso de reducción, ya que en estos cambios se produce una disminución o aumento de la densidad electrónica sobre el átomo de carbono. En general, una oxidación implica ganancia de átomos de oxígeno y una reducción, ganancia de hidrógeno o pérdida de oxígeno. Otro tipo de reacciones muy importantes, que ya estuvimos viendo algo, son las reacciones ácido-base, que prácticamente son instantáneas. ¿Cómo predecir si una reacción ácido-base va a ocurrir o no? Y bueno, recordemos que el ácido conjugado que se produce en una reacción ácido-base tiene que ser más débil y menos reactivo que el ácido de partida, y la base conjugada tiene que ser más débil y menos reactiva que la base de partida, porque si no, no va a ocurrir. Por ejemplo, el ácido fórmico que ustedes tienen acá, ¿sí?, es un ácido más fuerte que el cianhídrico.
el cianuro es una base más fuerte que el formiato. Entonces voy a predecir que esa reacción va a ocurrir hacia la derecha. Fíjense que el pK del ácido fórmico es 3,76 y el del cianhídrico 9,22. Entonces voy a estar tranquila de que el equilibrio se va a desplazar hacia la derecha. Otra forma de clasificar las reacciones orgánicas es de acuerdo a la forma en que se rompen esos enlaces. Por ejemplo, esos enlaces se pueden romper, por ejemplo, acá hay un par de electrones, ¿verdad? Entonces la ruptura puede ser que un electrón vaya a un átomo y otro electrón al otro átomo. Entonces el enlace se rompe de manera absolutamente equitativa. Cada uno de los fragmentos se lleva un electrón. Este tipo de ruptura se llama ruptura homolítica u homólisis. Homolítica porque es homo quiere decir igual, cada uno de los átomos se va a llevar uno de los electrones. Y la heterolítica o heterólisis, uno solo de los átomos se lleva el par de electrones, como en este caso, y el otro queda cargado positivamente. Las homolíticas se indican, que acá no está puesto, pero se indican con media flecha, y las heterolíticas con una flecha entera. La punta de la flecha tiene que ir hacia el átomo que se queda con el par de electrones. De acuerdo a la forma en que se rompen y se forman los enlaces, las reacciones se pueden clasificar en concertadas o no concertadas. Las concertadas son cuando tanto la ruptura como la formación ocurren en simultáneo. ¿Qué quiere decir? Que mientras se va rompiendo un enlace, se va formando el otro. Esas son reacciones concertadas. Las no concertadas es cuando se producen en etapas diferentes. Por ejemplo, primero, acá en la primera etapa, ingresa uno de los átomos, se forma un intermediario, y en la segunda etapa ese intermediario reacciona con la otra parte de la molécula para dar el resultado de la reacción. Esas son, cuando ocurren en etapas, no son concertadas. Entonces, concertadas cuando a medida que se va formando la unión, se van rompiendo las otras. No concertadas ocurren en etapas. Vamos a ver ahora qué es un mecanismo de reacción, dado que nosotros vamos a estudiar las reacciones orgánicas a través de sus mecanismos de reacción. El mecanismo de reacción es una descripción detallada, paso a paso, de la forma en que los reactivos se transforman en productos. Esa descripción tiene que abarcar el movimiento de los electrones que producen la ruptura y la formación de enlaces, y las relaciones espaciales de los átomos durante dichas transformaciones. Por otro lado, para el mecanismo de la reacción es muy importante tener en cuenta los cambios energéticos que ocurren en el transcurso de las reacciones. Entonces, para eso vamos a recordar rápidamente conceptos que ustedes vieron en Introducción a la Química y que ahora van a estar viendo en detalle en Fisicoquímica. Como son en paralelo las dos asignaturas, yo les voy a hacer un breve repaso. Entonces, el grado de avance de una reacción al llegar al estado de equilibrio dinámico va a depender de la constante de equilibrio de la reacción. Ustedes saben que para una determinada reacción A más B que da C más D, la constante de equilibrio va a ser la concentración de C a lo que esté elevado por la concentración de D dividido la concentración de B por la concentración de A. Recordemos que si acá nosotros tenemos un 2, el A va al cuadrado, etcétera, ¿no? O sea, en la constante de equilibrio se respetan los coeficientes estequiométricos. O sea, cada una de estas concentraciones está elevada al coeficiente estequiométrico que corresponda. Cuanto mayor es el valor de la constante de equilibrio, mayor es el avance de la reacción. El cambio de energía que se produce durante una reacción se llama cambio de energía libre de Gibbs, o delta G. Ese delta G se relaciona con la constante de equilibrio. Ustedes saben que delta G es menos RT por el logaritmo natural de la constante de equilibrio. Y además saben, por termodinámica, que delta G, que es la variación de energía libre, es igual a la variación de entalpía menos la temperatura absoluta por la variación de entropía. El cambio de entalpía, delta H, comúnmente lo llamamos calor de reacción, y tiene que ver con la energía de los enlaces que se forman y de los que se rompen. Si los enlaces formados son más fuertes que los que se rompieron, se va a desprender calor. Entonces,
la reacción va a ser exotérmica, con lo cual ΔH va a ser menor que 0. Ahora, si los enlaces que se forman son más débiles que los que se rompen, entonces la reacción absorbe calor, es endotérmica, y ΔH es mayor que 0. El cambio de entropía, ΔS, es una medida del cambio de la cantidad de desorden molecular o libertad de movimiento que acompaña una reacción. Por ejemplo, en una reacción de adición, A más B para dar C, hay más desorden, o sea, más libertad de movimiento en los reactivos, que son 2, que en los productos. Entonces, la variación de entropía va a ser negativa. Entonces, la reacción va a ser entrópicamente desfavorable, porque ustedes saben que se tiende al desorden. Entonces, la dirección en que se produce una reacción va a estar determinada por 2 parámetros. El primero, la capacidad de lograr un estado de menor entalpía. Y el segundo es la tendencia para lograr un estado de mayor entropía, no de menor entropía. Una constante de equilibrio va a indicar solamente la posición de equilibrio o cuánto producto teóricamente es posible, pero no da información sobre si la velocidad puede ocurrir o no, porque la reacción puede ser termodinámicamente favorable, pero puede ser tan lenta que realmente no valga la pena llevarla a cabo. Si entienden lo que quiero decir, entonces, ¿quién es el que estudia las velocidades de reacción dentro de la rama de la química? La cinética. Entonces, también tenemos que repasar un poquito los conceptos cinéticos. Recordemos que a través de la cinética yo puedo determinar la velocidad de una reacción. Por ejemplo, para una reacción, como tenemos acá, A más B que da C más D, la velocidad de esta reacción va a estar dada por una constante, que se llama constante específica de velocidad, por la concentración de C a la A por la concentración de B a la B, que no tienen que ver en este caso con los coeficientes estequiométricos, no tienen que ver con los estequimientos estequiométricos. Tienen que ver con el número de moléculas de reactivo que participan en la etapa limitante de la velocidad de la reacción. Después lo vamos a volver a ver, pero eso es muy importante. A es el orden de reacción respecto del reactivo A y B es el orden de reacción respecto del reactivo B. La suma de A más B me da el orden total de la reacción. Pero recuerden, lo vuelvo a repetir, A tiene que ver con el número de moléculas y B lo mismo, que participan en la etapa limitante de la velocidad de la reacción. La ecuación de velocidad solo se puede determinar experimentalmente y no se puede predecir de la estequiometría de la reacción. Que esto les quede absolutamente claro. Por otro lado, ustedes han utilizado, y vamos a volver a utilizar, la ecuación de Arrhenius. ¿Qué indica la ecuación de Arrhenius? Cómo aumenta la velocidad de una reacción al aumentar la temperatura. Entonces, la K, que es la constante de velocidad, va a ser igual a un parámetro A por E a la menos EA, que es la energía de activación, sobre RT, donde R es la constante de los gases y T es la temperatura absoluta. Acá les decimos abajo, de vuelta, que A es la energía de activación. ¿Qué es la energía de activación? Es la mínima energía que hay que entregarle a los reactivos para que reaccionen. El factor A tiene en cuenta la frecuencia de las colisiones y la fracción de ellas que presenta la orientación correcta para que la reacción pueda ocurrir. Podemos relacionar entonces la rapidez de una reacción con la energía de activación y la dirección con el delta G. Vamos a ver cómo se expresa esto en un diagrama de coordenada de reacción. El diagrama de coordenada de reacción muestra los cambios de energía que van a tener lugar en cada etapa de la reacción. En el eje X se representa lo que se llama coordenada de reacción, que no es otra cosa que el avance de la reacción, desde los reactivos hasta los productos. Y en las abscisas se indica la energía. Observen, si nosotros en este lugar de energía tenemos situados los reactivos y en este los reactivos tienen mayor energía que los productos, por lo tanto se va a tratar de una reacción exotérmica. Fíjense que esta reacción necesita una cierta energía de activación, que es esta, para formar lo que llamamos estado de transición, y después descomponerse y dar los productos de reacción. La diferencia entre reactivos y productos es el delta H de la reacción. Y este valor es la energía
de activación. Fíjense que esta reacción ocurre en una sola etapa, directamente, con un estado de transición. Este sería un ejemplo de una reacción concertada. ¿Qué representa el estado de transición? Representa la configuración estructural de mayor energía en el transcurso de una etapa de la reacción. Es hipotético el estado de transición, es teórico. Es inestable, no puedo nunca hablar de aislar o de atrapar un estado de transición. Es una especie hipotética. Se puede imaginar como un complejo activado, donde los enlaces no están completamente rotos, pero tampoco totalmente formados. Hay un postulado muy importante, que es el postulado de Hammond, que indica que a ustedes les va a ser muy útil en la predicción de reacciones. ¿Y qué dice? Dice que las especies relacionadas, que son similares en energía, también lo son en estructura. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que el estado de transición se va a parecer a la especie más cercana en energía. Volvamos un cachito atrás, miren. El estado de transición en energía está más cerca de los reactivos que de los productos. Por lo tanto, según el postulado de Hammond, el estado de transición se va a parecer más a los reactivos. La importancia del estado de transición, del postulado de Hammond, es que es un postulado empírico, pero que relaciona de alguna manera la cinética con la termodinámica, porque fíjense que está hablando de energía y de lo parecido en estructura y de la cinética también. La estructura del estado de transición, entonces, se parece, decimos nuevamente, a la especie más cercana en energía. Por lo tanto, si bien no existe una relación cuantitativa entre la estabilidad de una especie y la rapidez de su formación, se pueden relacionar a través del postulado de Hammond de manera intuitiva. Entonces se deduce que en una reacción endotérmica, o sea, en un paso endergógeno, la estructura del estado de transición se va a parecer más al producto que al reactivo. Vuelvo atrás. Fíjense, esta es una reacción exotérmica, donde dijimos que el estado de transición se parece más al reactivo. Si fuese al revés, el estado de transición se va a parecer más al producto, que es lo que estamos diciendo acá, ¿verdad? El primer paso de la reacción es exotérmica, pero el primer paso es endotérmico, porque fíjense, yo voy de acá a acá. Entonces, en este paso que tengo acá, que es un paso endotérmico, ¿a quién se parece el estado de transición? A la especie más cercana en energía, que ¿quiénes son? Los reactivos. Porque la otra especie, que son los productos, son más lejanas en energía. ¿Entienden? Si fuese al revés, cuando hay más de un estado de transición, lo vamos a ver enseguidita. Por ejemplo, acá, observen este diagrama de energía. Energía en función del avance de la reacción. Tenemos reactivos y tenemos productos acá, ¿verdad? Entonces, observen, los reactivos reaccionan para dar un intermediario que a su vez se descompone en los productos de reacción. Tenemos dos estados de transición, el primer estado de transición y el segundo estado de transición. Tenemos dos energías de activación, esta energía de activación y esta otra pequeñita energía de activación. Por lo tanto, veamos, este estado de transición, ¿a quién se parece más? Fíjense, esta reacción es endotérmica. ¿Se parece más a los reactivos o se parece más a los productos de reacción? Observen, el producto de reacción es el intermediario. ¿A quién se parece más? Se parece más al intermediario, o sea, se parece más al producto. En este segundo caso, observen, ay, se me fue la transparencia, perdón. En este segundo paso tenemos, ¿quién es el reactivo? El estado de transición. Y el producto, los productos de reacción. ¿A quién se parece más el segundo estado de transición? A los productos. A los reactivos, perdón. A los reactivos, que sería el intermediario. ¿Entienden, chicos? ¿Entendemos? La velocidad de la reacción va a estar determinada por el paso determinante de la velocidad, que es el más lento, porque es el de mayor energía de activación. ¿Se dan cuenta? Esa especie intermedia se llama intermediario. Volvamos atrás. El intermediario no es lo mismo que el estado de transición, porque el intermediario es una especie que tiene una vida muy corta, pero que se puede aislar y se puede determinar. Realmente existe.
En cambio, el estado de transición es hipotético, no se puede aislar ni atrapar. Por ejemplo, en este caso, en esta primera reacción, tienen este estado de transición y tienen este intermediario. El que se puede atrapar o aislar es el intermediario, no el estado de transición. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ahora vamos a pasar a estudiar cuáles son esos intermediarios más comunes de reacción. Entonces recordemos, un intermediario es una especie reactiva que se forma a medida que la reacción avanza hacia los productos. Van a ser menos estables que los reactivos y los productos porque tienen mayor energía y van a tener una vida muy corta la mezcla de reacción. ¿Qué intermediarios vamos a estudiar? Carbocationes, carbaniones, radicales libres y carbenos. Vamos a comenzar por los carbocationes, que no son otra cosa que un carbono con una carga positiva. En este caso es un átomo de carbono que tiene su octeto incompleto. Muchas reacciones orgánicas ocurren a través de este intermediario carbocatiónico. Obviamente, al tener una carga positiva, se va a comportar como un electrófilo, ¿verdad? Y como un ácido de Lewis. La hibridación del carbocatión es una hibridación sp2, por lo tanto, la geometría va a ser triangular plana. Observen que el carbocatión tiene un orbital 2p vacío. Este es un ejemplo de un carbocatión metilo. ¿Cómo podemos clasificar a los carbocationes? Según el número de sustituyentes que tenga el átomo de carbono que soporta la carga positiva. Por ejemplo, en este caso, este átomo de carbono tiene un solo sustituyente, entonces se va a tratar de un carbocatión primario. Acá tenemos 2 sustituyentes, va a ser un carbocatión secundario, y acá que tenemos 3 va a ser un carbocatión terciario. Lo mismo que acá, que tenemos 3 sustituyentes, acá tenemos 2, es un secundario y este es un primario. Muy bien. ¿Qué es lo que determina la estabilidad de un carbocatión? 2 efectos tenemos que tener en cuenta. El efecto inductivo, ¿por qué? Porque recordemos que los grupos alquilo son donores de electrones, y otro efecto que es la hiperconjugación. ¿Qué es la hiperconjugación? Escuchen bien. La hiperconjugación es un efecto estabilizador que ocurre por la deslocalización de los electrones de la unión carbono-hidrógeno, vecina al átomo de carbono que tiene la carga positiva, con el orbital p vacío. Toda deslocalización implica una estabilización. Entonces, la deslocalización de este par de electrones implica un efecto de estabilización de ese radical. Cuanto más grupos alquilo tenga, más posibilidad de hiperconjugación va a tener, entonces va a ser más estable. Lo mismo pasa con el efecto inductivo. Si el grupo alquilo es donor de electrones y tenemos una carga positiva, estabiliza al carbocatión. Cuanto más grupos alquilos haya, mayor va a ser esta estabilización. Acá tenemos representados entonces los distintos carbocationes. Y repetido lo que acabo de decir, que cuanto más grupos alquilos estén enlazados al carbono cargado positivo, mayor densidad electrónica se desplaza hacia la carga, haciendo al carbono cargado menos pobre en electrones. Color azul en el mapa electrostático que ustedes ven acá en los distintos carbocationes. Entonces, el carbocatión más estable va a ser el terciario, le va a seguir el secundario, el primario, y el más inestable de todos va a ser el metilo. Recordemos siempre el efecto de hiperconjugación, que es muy importante. También, otro efecto estabilizador de los carbocationes es el efecto de resonancia. O sea, este efecto se ve claramente en el carbocatión bencilo y en el carbocatión alilo. Observen en el pizarrón. Voy a tratar de poner el pizarrón de forma que lo vean mejor. Observen. Si ustedes tienen el carbocatión bencilo, este carbocatión se estabiliza por resonancia. ¿Por qué? Porque si viene un par de electrones aquí, me queda la carga positiva acá
sigo. Este par de electrones viene acá, quedando la carga positiva acá. Sigo. Ustedes sigan el movimiento de electrones, ¿no? Esta viene para acá. Y por último, siempre tenemos que llegar a la estructura de resonancia, dijimos recién, opuesta. Entonces observemos que este carbocatión se estabiliza por resonancia, que es el carbocatión bencilo. Si ustedes observan, tienen escritas todas las estructuras de resonancia acá. Yo se las hice en el pizarrón para darles mayor claridad. Vamos a ver ahora ejemplos de las estructuras de resonancia del alilo. Esto ya lo puedo borrar, porque igual les queda grabado. En el caso del alilo, observen que si yo este par de electrones lo mando para aquí, me va a quedar esta estructura, entonces también se estabiliza por resonancia. Muy bien. A ver, espero que vean bien el pizarrón con las cargas. Igualmente repito que esto lo van a volver a ver ustedes en el seminario correspondiente. A ver si se ve bien ahí, o si se las pongo un poquito más acá. Ahí está. Muy bien. Hay carbocationes que son inestables, como el vinilo, por ejemplo. ¿Por qué? Porque la parte positiva es un alqueno, y ese carbono tiene hibridación sp. Entonces, que ese carbono con hibridación sp esté soportando una carga positiva es muy inestable. Otro, que por la misma razón, es el fenilo. Son carbocationes inestables. Entonces, hacerlo más amplio, la estabilidad de los carbocationes sería terciario, mayor que un bencílico primario, prácticamente igual que un alilo primario, y prácticamente igual que un carbocatión secundario. Estos a su vez son mayor que un carbocatión primario, que un metilo o que un vinilo. Recuerden que un carbocatión alílico, bencíclico, secundario es tan estable como un terciario. O sea, ¿qué quiere decir? Que si acá yo tengo un R, o acá tengo un R, son tan estables como el terciario. Una particularidad de los carbocationes es que pueden sufrir reordenamientos para formar un carbocatión más estable. La fuerza impulsora de ese reordenamiento es la formación de un carbocatión más estable. Por ejemplo, ustedes tienen este carbocatión, que este carbono es secundario, porque está unido a 2 átomos de carbono. Entonces, si este hidrógeno se reordena sobre este carbono, la carga positiva queda sobre este, que es un terciario. Entonces, esto es muy importante, y después lo vamos a volver a ver el reordenamiento del carbocatión, pero es muy importante para comprender los productos de determinadas reacciones. Es muy útil, y además ocurre con mucha frecuencia el reordenamiento de los carbocationes. No solamente se puede reordenar un hidrógeno, sino también se puede reordenar un metilo. Observen que el reordenamiento ocurre con el hidrógeno que se lleva el par de electrones, o sea, es un reordenamiento de hidruro o de metiluro, en el caso de que sea un metilo. También, acá tienen otro ejemplo, donde lo que migra en este caso es el hidrógeno, ven, tienen un ejemplo de cómo se rehibridizan antes para dar el carbocatión más estable, y también acá tienen un ejemplo donde lo que migra es un metilo, como se los dije recién. Vamos a ver un poco ahora otro tipo de intermediarios, que son los radicales. Los radicales se caracterizan por tener un electrón desapareado. Son especies que tienen un electrón desapareado. Esta es la estructura de un radical. Fíjense que acá pueden tener un electrón desapareado en el orbital 2p,
y acá tienen ejemplificado con un ángulo de 120 grados, y acá lo tienen en un orbital sp3, dependiendo del compuesto en cada caso, ¿verdad? Los radicales presentan hibridación sp2 en el átomo de carbono deficiente en electrones y son planos. Tenemos el orbital 2p con un electrón desapareado. Con un ángulo de 120 grados, este sería el radical metilo. Volviendo atrás, fíjense, sería esta la representación. Igual que un carbocatión, es una especie deficiente en electrones, porque no tiene el octeto completo, se estabilizan también por hiperconjugación y por el efecto inductivo. Entonces, el orden de estabilidad de los radicales es el mismo que en el caso de los carbocationes, van a aumentar con el grado de sustitución. Va a ser más estable un terciario que un secundario, que un primario, que un metilo. La energía para romper el enlace carbono-hidrógeno y formar un radical es menor cuando ese radical es más sustituido. También se estabilizan por resonancia los radicales alílicos y bencílicos. Son radicales que se estabilizan por resonancia, como ustedes pueden observar en las estructuras planteadas en la transparencia. En este caso, las estructuras planteadas en las transparencias, si ustedes se fijan, cuando hacen el movimiento de electrones, que se los dejo como deber a ustedes, observen que el movimiento es de un solo electrón. Entonces, cuando hacen el movimiento de la flecha, les voy a hacer el ejemplo del alilo, que es más corto, tiene que ser media flecha lo que ustedes muevan. Por ejemplo, observen. Acá ustedes tienen el radical alilo. Cuando yo escribo la estructura de resonancia de este radical alilo, lo que mando para acá es un electrón, por eso es media flecha. Entonces lo que me va a quedar es esto. Me va a quedar el radical acá. Observen cómo me queda la estructura de resonancia con las medias flechas. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a pasar ahora a los carbañones. ¿Qué es un carbañón? Es una especie cargada negativamente y alrededor de ese átomo de carbono va a haber 8 electrones que corresponden a los 3 enlaces y algún par que tienen solitario. Observen que en el orbital sp3 hay un par de electrones. Debido a la repulsión de cargas, el átomo de carbono va a tener hibridación sp3 y la geometría de la molécula va a ser piramidal. Vamos a ver ahora la estabilidad de los carbañones. Bueno, acá ustedes tienen que tener en cuenta que el efecto inductivo del grupo metilo es donor de electrones. Por lo tanto, en este caso va a desestabilizar el carbañón la presencia de esos grupos metilos. Por lo tanto, cuanto menos sustituido esté, más estable va a ser. Por lo tanto, el más estable va a ser el carbañón metilo, le va a seguir el primario, el secundario y por último el terciario. También se estabilizan por resonancia los carbañones. Voy a hacerles el ejemplo del alilo, ya que estamos haciendo el ejemplo del alilo, el ejemplo del carbañón alílico. Observen que si ustedes tienen el carbañón alilo, este par de electrones viene para acá, y este viene para acá, entonces se va a estabilizar por resonancia, aumentando la estabilidad del carbañón. También tienen carbañones, me corro para que vean bien el pizarrón, y también tienen carbañones estabilizados por grupos atractores de electrones. ¿Por qué? Porque cuando el grupo es atractor de electrones, genera densidad de carga positiva. Entonces eso va a hacer que se estabilice el carbañón. Por último, si bien nosotros en Química Orgánica 1 no vamos a ver ninguna reacción que transcurra a partir de un intermediario carbeno, es importante que sepan que existen los carbenos, que son intermediarios de reacción que no tienen carga, tienen un átomo de carbono divalente.
El más sencillo es el que tiene un solo átomo de carbono y se denomina metileno. En este caso, la hibridación del carbono es sp2, la geometría es trigonal. Cuando el orbital P está vacío, como en este caso, y el par electrónico libre se encuentra en un orbital sp2, se llama estructura orbitálica singlete, en este caso. Existe un segundo tipo de carbono que se llama carbono triplete. En ese caso, la estructura orbitálica presenta un átomo de carbono con hibridación sp2, pero los dos electrones desapareados se ubican, esperen que se me fue la pantalla, los dos electrones desapareados, en ese caso, se van a ubicar uno en cada lado. Se me fue de compartir pantalla, si me esperan un segundito, la comparto, así vemos las últimas transparencias que creo que ya se estaban terminando. Que era esta, después venía esta, ¿no es cierto? Y ya está, no hay más transparencias. Bueno, les comento, este tema es fundamental en el desarrollo de la materia. Yo les pido por favor que lo lean varias veces, que busquen en los libros, que todo lo que no entiendan lo pregunten, cada cual a su tutor o en las clases por Zoom que van a tener con los ayudantes. Todos los docentes auxiliares van a hacer clases por Zoom donde ustedes van a poder preguntar las dudas. No sigan adelante hasta no terminar todo el seminario correspondiente a este tema. Esto es fundamental, chicos. Bueno, acá terminamos, les deseo éxito en el estudio y sin temor a preguntar lo que sea, aunque les parezca a ustedes que es una cosa que no vale la pena preguntarla, pregúntenla igual.